Las más recientes declaraciones de la fiscal general Diana Salazar sobre la emboscada correísta. Gaby, ¿qué tal? Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. Además insistió en que no será candidata presidencial en 2025 cuando termine su periodo al frente de la institución investigadora. La fiscal, el botín del correísmo. La fiscal Diana Salazar denunció que el correísmo le tendió una emboscada ante la Comisión Legislativa de Fiscalización al intentar un careo con el prófugo Ronnie Aliaga. En CNN reveló que esa bancada buscaba separarla de casos como Metástasis. Informa Paul Romero. La fiscal Diana Salazar no cayó en la trampa del correísmo que intentó confrontarla con el prófugo de la justicia Ronnie Aliaga el pasado lunes en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Salazar dijo que fue una emboscada y que se la atendieron para anular la investigación del caso Metástasis. Lo hizo en una entrevista de 20 minutos en el programa Conclusiones de CNN. Si la fiscal general no hubiese tenido ese tipo de reacción, que además tuvo que tomar la decisión en ese momento, caía en esta emboscada y al día de mañana tenía que separarme del conocimiento de la causa porque ya se mantuvo este contacto con el procesado fuera de la audiencia conforme lo establece nuestra legislación. Hacia eso van, buscar la impunidad, porque a eso han estado acostumbrados y nosotros no les estamos permitiendo. Por esta razón, explicó la fiscal, dio un plazo de 48 horas para que la presidenta de la comisión, Pamela Aguirre, y el legislador Lenín Barreto entreguen información de la convocatoria a Aliaga. Conocer el paradero de una persona prófuga de la justicia incurre en un delito de fraude procesal. Eso lo establece el segundo inciso del artículo 287 de nuestra legislación, por decirlo menos. Porque si vemos de manera más amplia, también se podría configurar un tema relacionado con obstrucción a la justicia. Y obstrucción a la justicia, ¿por qué? Porque estamos siendo víctimas de un ataque sistemático con el único fin de impedir la acción libre de la fiscal, por lo menos en este caso. Según Salazar, el correísmo no solo quiere verle fuera del caso Metástasis, sino del cargo, por las investigaciones sobre los nexos con el narcotraficante fallecido Leandro Norero. Lo que tienen que explicar los prófugos de la justicia, que en este caso no es uno, sino son varios, es el porqué de sus nexos y vínculos, por ejemplo, con el narcotraficante, ahora occiso, Leandro Norero. Tienen miedo las organizaciones criminales de cómo nosotros estamos en posibilidad de probar la infiltración del narcotráfico en la política aquí en el Ecuador. El nuevo juicio político que el correísmo presentó este martes en su contra es, a su juicio, un intento desesperado para controlar la fiscalía. Porque durante estos 5 años no han logrado controlar a la fiscalía como han estado acostumbrados, por lo menos 10 años atrás, para tener el control de la política en la justicia. La fiscal terminará en abril de 2025 su gestión de 6 años. En entrevista reiteró que no será candidata presidencial en las próximas elecciones. La Revolución Ciudadana presentó otro pedido de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. La fiscalía asegura que son nuevos intentos de quienes buscan impunidad, como informa Fabiola Santana. El correísmo va definitivamente tras la fiscal general. Este martes, el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Héctor Valladares, presentó otra solicitud de juicio político contra Diana Salazar, esta vez apalancándose en 2 causales: el supuesto encubrimiento de potenciales casos de lavado de activos y la supuesta inacción de la fiscal en la investigación de Carlos Pareja Cordero. Son las 2 causales que yo he podido documentar de manera formal. Tenemos toda la evidencia, documentos oficiales que nos permiten aseverar que hay incumplimiento de funciones de la fiscal general de la Nación. Con este pedido, la Revolución Ciudadana quiere oxigenar el juicio político que iniciará en unos días y que luce debilitado, más aún con su desatino al intentar enfrentar a Salazar con el ex legislador de su bancada y prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga. Los correístas esperan que esta nueva solicitud refuerce las pruebas de cargo que tienen preparadas. Es evidente que esto es un ajuste de cuentas
como no les ha salido el anterior juicio y vimos el bochornoso evento y nosotros esperamos que no dé paso el CAL. La Fiscalía rechazó el nuevo intento del correísmo y sus argumentos. La Fiscalía General del Estado aclara que dichas declaraciones no tienen ningún sustento, más allá de la falta de entendimiento por parte del legislador mencionado sobre el tema en cuestión. Sobre la primera causal, la institución detalló que la Unidad Especializada Antilavado de Activos tiene 32 causas en instrucción fiscal, 7 en preparatoria de juicio, 23 en etapa de juicio y 8 en impugnación. A propósito del caso de Carlos Pareja Cordero, aclaró que es una investigación de 2016, cuando Diana Salazar no era fiscal general y se trataba de un caso sin fuero nacional. Este tipo de acciones, concluye la Fiscalía, son propias de quienes buscan impunidad. En su testimonio anticipado del caso Purga, Daniel Salcedo dijo que Mayra Salazar y Fabiola Gallardo eran las flechas para manejar jueces y conseguir sentencias y cambios de fecha de audiencias en Guayas por hasta $150,000. Él está dispuesto a colaborar con la Fiscalía, como reporta Luisa María Heredia. Daniel Salcedo quiere contarle a la Fiscalía todo lo que sabe sobre la trama de corrupción del caso Purga, investigación que se deriva del caso Metástasis, en el que es uno de los 52 procesados. A cambio, pide ingresar al sistema de protección de víctimas y testigos. En su versión libre y voluntaria, aceptó haber recurrido a la estructura criminal que operaba en la Corte Provincial de Justicia del Guayas y que, según el Ministerio Público, dirigía el ex legislador socialcristiano Pablo Muentes, por medio de Mayra Salazar, también procesada en el caso Metástasis, a quien conoce desde hace años. Confesó que lo hizo para obtener fallos favorables en las causas penales abiertas en su contra desde la pandemia y reveló los montos que le cobraron. Mayra me dijo que podrían ayudarme a que las suspensiones de audiencia se den. El dinero solicitado era de $2,000 a $5,000, entregados por operadores míos, nombres que entregaré cuando esté ingresado al programa. El billete era para el juez ponente que firma y al coordinador que agenda. Cuando se trataba de tramitar recursos o de dictar sentencias, las tarifas que describió Salcedo eran mucho más altas. Él contó que a 3 jueces actualmente procesados en el caso, Johan Marfetán, Reinaldo Ceballos y Alberto Lino, les pagó mucho más. A Marfetán, por ejemplo, dijo que le envió $20,000 por un habeas corpus. Lo identificó como el operador de Fabiola Gallardo, la expresidenta de la Corte. A Ceballos, quien estuvo a cargo de uno de sus juicios por corrupción hospitalaria, reveló que le pagó $70,000 por su traslado a otra cárcel. En tanto que con Lino, ponente en un caso por peculado, detalló haberse reunido en 3 ocasiones. Me solicitaba el valor de $100,000 para la inocencia. Le comenté que el caso era sencillo, pero me dijo que si no pagaba esos valores, me sentenciaba como agravantes. Entonces le dije que me dé unos días para poder llegar a la cifra solicitada. Salcedo relató también haber tenido encuentros con Fabiola Gallardo. A lo largo del tiempo nos dimos cuenta que Mayra y Fabiola eran las flechas para poder manejar a los jueces y poder conseguir sentencias y diferimientos. Mayra me presentó a Fabiola Gallardo y me comentó que podría ayudarme revisando mi caso y viendo que estaba sin fundamentos a una inocencia, por lo cual me preguntó cuánto estaría dispuesto a pagar por la ayuda. Yo le contesté el valor de $150,000, esto es, $50,000 para cada juez y $50,000 para Fabiola. Ese dinero no se entregó porque los jueces los estaban rotando y cada que rotaban, ella tenía que hacer un acercamiento con los jueces que se asignaban a mis causas. Así, Daniel Salcedo confirmó todo lo descrito en los chats que forman parte del expediente del caso Purga. Violencia, la estela imparable. El gobierno ejecuta acciones para contener la violencia delincuencial con 3 nuevas fuerzas contra la extorsión, los sicariatos y para capturar a policías corruptos. Lo dirige un general. Cuenta con 6 coroneles y 300 agentes encubiertos. Merlin Ochoa con los detalles. El Plan 2.0 está en marcha desde hace 2 meses y arrancó con la Fuerza de Investigación contra la Extorsión, FICE, a la que se le sumaron la Fuerza Investigativa Anticriminal y la Fuerza Anticorrupción, que busca a policías reclutados por el crimen organizado. Lo dirige un general. Su equipo está conformado por 6 coroneles y 300 agentes. El 90% de ellos son encubiertos, es decir, tienen doble identidad.
Los uniformados pertenecen a 7 unidades de la policía y combaten 6 delitos: extorsión, secuestros, tráfico de armas y drogas, asesinatos y corrupción policial. Las demás unidades, 37, se encargan de 257 infracciones penales de acción pública, como estafas, peculado, concusión y tráfico de influencias. FICE fue creada a mediados de marzo. De los 352 detenidos, 31 salieron en libertad con medidas alternativas. Ha decomisado 63 armas de fuego, 2.237 municiones. Los detenidos pertenecen a 7 organizaciones criminales. En Guayaquil, Durán y San Borondón hay más extorsiones, 970 casos. FIAC y la Fuerza Anticorrupción recientemente creadas no cuentan con datos consolidados, pero en el caso de la Fuerza Anticorrupción está conformada por policías que analizan el comportamiento irregular de sus compañeros, como los permisos médicos ilegales para salir a delinquir. Las 3 fuerzas operan en las zonas con mayor presencia de las mafias, en Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos y El Oro. Los agentes del Plan de Acción 2.0 no investigan en los cuarteles, sino que trabajan en casas de seguridad, donde el acceso es restringido. En 10 meses se registraron 20 alertas por intentos de secuestro y amenazas contra médicos rurales, según el gremio. Este martes, un doctor de 25 años fue asesinado en el Empalme cuando iba a su trabajo. Bessie Granja informa. El asesinato contra el doctor José Steven Aguirre Giler expone la inseguridad en la que laboran los médicos rurales en el país. El joven de 25 años, quien en septiembre pasado arrancó sus 12 meses de medicina rural, fue atacado por delincuentes quienes le cerraron el paso y le dispararon para secuestrarlo. Un testigo que viajaba con él asegura que incluso los atacantes tenían la intención de llevárselo herido. Era la segunda vez que lo intentaban secuestrar. La primera ocurrió en 2023. Una situación que conocían las autoridades de salud, quienes por 45 días autorizaron su cambio a otra unidad médica. Sin embargo, lo retornaron al mismo lugar. Hace una semana la víctima advirtió que temía por su vida, pero le recomendaron que mejor ponga una denuncia. Es como si no supiéramos que las bandas operan en un mismo sector. Ellas no se mueven. El médico se mueve, pero vuelve a la misma boca del lobo. Según la Asociación Nacional de Médicos Rurales a escala nacional, en 10 meses se reportaron formalmente 20 alertas de amenazas por intentos de secuestro y extorsión contra profesionales de la salud. Sin embargo, indican que el número es mayor porque otros prefieren no denunciar por temor a represalias de grupos criminales. Ha habido detonaciones de arma de fuego. Todo este tipo de realidades las viven los médicos rurales y también los médicos de planta, no solamente algo aislado. Entonces es algo que podemos abordar en conjunto con el Ministerio de Salud Pública y una realidad que tenemos que tratar. El gremio de médicos rurales plantea que se coordinen rutas de atención a pacientes en zonas de alta peligrosidad que cuenten con el resguardo de Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Se conoce que solo en el Empalme 2 médicos especialistas fueron secuestrados este año y otro profesional estuvo a punto de ser raptado por bandas que operan en esa zona. En Colombia, un mega operativo deja 185 detenidos acusados de pedofilia. La red compartía un manual para abordar a menores de edad, además de 3.000 imágenes de pornografía infantil. En una operación coordinada en 11 departamentos de Colombia, agentes de la Dirección Criminal capturaron a 185 personas que eran parte de una red de pedófilos. La policía realizó decenas de allanamientos e incautaron celulares, discos duros, computadoras y documentos. Y así descubrieron que estas personas habían difundido unos 3.300 videos y fotografías de abusos contra menores de edad. Para ello compartían un manual de 170 páginas con instrucciones específicas sobre cómo abordar a jóvenes y niños, abusar de ellos, tomar fotografías y luego compartirlas. Una de las tácticas que más usaban era la de contactar a las víctimas por redes sociales, haciéndose pasar por otros niños. Hay casos como el de un conductor de vehículos en Bogotá, que los padres contrataban para enviar a sus hijos a diferentes puntos de la ciudad. Este hombre abusó de los menores en su auto, tomaba fotos que distribuía desde su teléfono y de inmediato cambiaba de línea para no ser detectado.
Otros detenidos tenían denuncias en el extranjero. Está el caso de un influencer y fotógrafo señalado en la plataforma Google por almacenar videos de abuso sexual de menores de edad. Y otro más de un hombre sobre quien pesan más de 28 alertas internacionales por consumo y distribución de imágenes de pedofilia. Este mega operativo se llevó a cabo durante un mes y se logró gracias a las indagaciones de la policía, la Fiscalía colombiana e inteligencia de Estados Unidos. ¿Qué ha pasado con el plan del gobierno para acabar con los apagones? Al volver, el análisis. Apagones. La cura no perdura. Solucionar la crisis eléctrica exige al gobierno tomar decisiones simultáneas. La compra de sistemas de generación, la reparación de generadores e iniciar proyectos de energía a mediano y largo plazo. Francisco Garcés cuenta cómo avanza. En casi 6 meses, el gobierno ha planteado 4 opciones para superar la crisis energética. Salidas que son complementarias para lograr la producción suficiente para cubrir el consumo eléctrico del país. El ministro de Energía, Roberto Luque, reiteró ayer que esas opciones están en marcha. Por esta vía se buscan entre 300 y 400 megavatios con barcos generadores y motores colocados en tierra. Incluye alquilar un barco generador de 120 megavatios al que se pagará 20 centavos por kilovatio. La posibilidad de comprar otro de 106 megavatios y generadores en tierra por al menos 150 megavatios más. En julio deberá estar funcionando uno de los barcos y en agosto parte de los equipos generadores en tierra. El gobierno quiere asegurarse de no comprar los equipos a intermediarios. Estamos tratando de ir directamente al proveedor sin intermediarios y en ese sentido un viaje con técnicos para revisar los equipos, para ver las especificaciones y para revisar todo se hizo necesario. Los primeros contratos se confirmarían la próxima semana. En lo que va del año ya se han recuperado 60 megavatios y con ello ya hay disponibles 900 de este tipo de generación, solo el 58% de la capacidad instalada. El plan del gobierno es subir al 94% de disponibilidad en diciembre, es decir, tener para ese mes 1.400 megavatios de termoeléctricas disponibles, recuperando plantas en Los Ríos, El Oro, Guayas, Santa Elena y Manabí. Con Colombia está en funcionamiento y ese país entrega habitualmente energía a un promedio de 24 centavos el kilovatio. Llegó a cubrir el 11% de la electricidad del país. Ahora el gobierno mira al Perú. Con una inversión de casi $300 millones se instalará una línea de transmisión con ese país, aunque estará en funcionamiento desde el 2027. 500 megavatios en energía renovable están adjudicados y los proyectos empezarán a construirse con inversión privada durante este año. A la par se empezó a buscar inversores privados interesados en los proyectos hidroeléctricos Santiago y Cardenillo, en los que se deberá invertir más de $4.000 millones. El objetivo es contar a largo plazo con al menos 3.000 megavatios adicionales. Ahora les contamos que alrededor de 25.000 alumnos perdieron el año escolar durante el régimen Costa Galápagos. Los cambios introducidos en la Ley Orgánica de Educación Intercultural trajeron de vuelta la posibilidad de quedarse de año, lo que había sido prohibido por una década. Carla Delgado nos tendrá el tema. En tanto, que el Sistema Nacional de Electricidad perdió 96 megavatios hora porque la central térmica en Guayaquil salió de operaciones, pues su único generador se dañó por falta de mantenimiento en gobiernos anteriores. Así lo denunció el ministro encargado. Diego Cuenca con la explicación. La termoeléctrica Enrique García, que está en la parroquia Pascuales de Guayaquil, tiene una sola turbina que se llama TG5 y funciona con diésel. Esa máquina empezó a fallar en agosto pasado por falta de mantenimiento y a pesar de la crisis no se hicieron las gestiones para acceder al seguro que permite importar el repuesto que necesita. Así lo denunció el ministro de Energía encargado. Lo único que hicieron es repararlo en septiembre, pero se dañó de nuevo en febrero y dejó de operar por al menos 3 meses. El 6 de mayo la arreglaron, pero el siguiente día otra vez dejó de funcionar.
Actualmente esa central térmica no está operativa y el Sistema Nacional de Electricidad perdió 96 megavatios por hora. Estamos viendo que es un problema más grave del que pensábamos. Afortunadamente hemos contactado a la empresa aseguradora y la empresa aseguradora en 2 semanas nos va a mandar un nuevo, el nuevo generador de fábrica, que es lo que se vio haber hecho hace mucho tiempo, pagado por la aseguradora. Nosotros lo que tenemos que hacer es pagar la prima. Lo que no precisó es cuánto demorará la instalación del repuesto. 25.000 alumnos perdieron el año durante el último periodo escolar en el régimen Costa Galápagos. Los cambios a la Ley Orgánica de Educación Intercultural trajeron de vuelta la posibilidad de quedarse de año, lo que estuvo prohibido por una década, como informa Carla Delgado. 25.000 estudiantes perdieron el año durante el último periodo escolar en el régimen Costa Galápagos, según un informe del Ministerio de Educación. Hasta mediados de 2023 y durante una década, los estudiantes no podían quedarse de año porque así lo establecía la Ley Orgánica de Educación. Los cambios establecieron que quedaban anuladas las 4 oportunidades que tenían los alumnos desde 5º grado para aprobar el año: examen final, supletorio, examen remedial y el de gracia. Para Milton Luna, de Contrato Social por la Educación, la cifra de pérdidas escolares podría incluso aumentar con estudiantes próximos a terminar el periodo escolar en el ciclo Sierra y Amazonía. Y da una razón: el sistema educativo del país no ha resuelto 2 problemas estructurales importantes. Uno es el problema de la mala formación docente y de la pésima capacitación docente. Lo otro son los propios contenidos de la educación. Hemos vivido reformas curriculares que no necesariamente dan cuenta de lo que el país necesita, de lo que la gente requiere y de lo que el mundo nos demanda y nos exige. Mientras esto no se solucione, según Luna, la crisis de la educación no cesará. La educación ha pasado de ser lo que sí fue en determinados momentos una prioridad nacional. Hoy ya no lo es. Se suma que el sistema educativo ha sido el más golpeado durante las crisis. Primero la pandemia, en donde las escuelas permanecieron cerradas. Lo mismo ocurrió en el último conflicto interno del país en enero. Un error, porque incluso los organismos internacionales como UNICEF recomiendan que las clases deben ser lo último en interrumpirse cuando hay crisis. En el informe también se revela que los estudiantes de 12 y 14 años son los que más se quedaron a supletorio y en la asignatura de matemáticas. Un niño de apenas 1 año escapó gateando de su casa. Ocurrió en Argentina. Los detalles luego del corte. Cinco años han pasado desde que quedó paralizada la construcción de la unidad educativa del Milenio en Chillanes, Bolívar. La obra solo llegó al 75%. Las instalaciones se han deteriorado y 1.600 alumnos reciben clases en condiciones inadecuadas. Aulas llenas de desechos con cables colgados, baños destruidos y patios invadidos por montañas de maleza constituyen un escenario de deterioro en la unidad educativa del Milenio de Chillanes, provincia de Bolívar. Una obra que arrancó en 2017, pero que 2 años después quedó abandonada. En esta área de 2,5 hectáreas fue tumbado un antiguo centro educativo público. La idea era generar un espacio moderno de 6 pabellones con laboratorios, centros de cómputo y hasta un coliseo para recibir a los 1.600 estudiantes de la localidad. Se puso en pausa cuando iba al 75%. Faltaban solo obras complementarias como la instalación de puertas, ventanas, mampostería, equipamiento de aulas y laboratorios. Acá se empezaron a robar incluso las cosas que hay acá y se convirtió esta en un centro que daba miedo pasar por aquí. Pese a no tener relación con el campo ni con el territorio, el contrato fue adjudicado a la empresa pública municipal de agua potable de Pedernales en Manabí por $3.268.604 masiva. Se hizo un anticipo del 50% y el plazo de entrega era de 240 días.
Tras extenderse el periodo, en 2019 se abandonó la obra aduciendo impagos. Según el Ministerio de Obras Públicas, en julio del 2023 se terminó unilateralmente el contrato tras un informe de la Contraloría que determinó que la empresa contratista no estaba autorizada para este tipo de construcciones. Mientras tanto, los estudiantes reciben clases a una cuadra de la obra abandonada en una antigua institución y una extensión de la Universidad de Bolívar que está a 1 kilómetro. Tuvieron que ser repartidos en jornadas matutinas, vespertinas y nocturnas. No están ni en óptimas condiciones, aquí no hay baños, no tenemos laboratorios. Según la Dirección Provincial de Obras Públicas, una comitiva ha realizado la inspección de la obra y entregará un informe en julio próximo. Para determinar qué trabajos complementarios se requieren para habilitarla, se estiman aproximadamente 2,5 millones adicionales para esto. Perú se alista a inaugurar en noviembre un megapuerto de aguas profundas que apunta a dominar el comercio marítimo internacional entre Sudamérica y Asia. Es construido por un consorcio con intereses del gobierno chino por $3.500 millones. Perú está construyendo el mayor puerto de comercio marítimo de Sudamérica, una obra gigantesca de China, y enfrenta una polémica porque la infraestructura ha tirado abajo un cerro y genera problemas de erosión en la zona. El puerto está ubicado en Chancay, una localidad costera a 75 kilómetros al norte de Lima. La idea data del año 2007, pero fue en 2016 cuando se inició la primera etapa. Está a cargo de la empresa COSCO Shipping Perú, subsidiaria de COSCO, una compañía estatal china, accionista mayoritaria, que además es uno de los principales conglomerados navieros del mundo. El sitio está diseñado para 4 terminales con 15 muelles. La profundidad en la zona es de 17 metros y eso permite el arribo de buques de gran calado, con capacidad para transportar 20.000 contenedores o más. En cada plataforma habrá 6 grúas para cargar y descargar los buques y otras decenas de equipos para movilizar los contenedores en los patios. La inversión en la primera etapa alcanza $1.300 millones, pero la inversión total será de $3.500 millones y abre una ruta directa para el transporte de carga marítima entre Sudamérica y China. Para el Perú representará un ahorro de hasta 10 días en el traslado de mercaderías desde y hacia China. El 45% de sus exportaciones van al Asia y el 30% de sus importaciones llegan desde allá. Está concebido como un centro estratégico para concentrar la carga que llega de China a Sudamérica para su posterior distribución a otros países. Y esperan que los envíos desde Ecuador, Colombia, Chile y Brasil utilicen Chancay para ir al Asia. Pero además esta obra es vista como la expansión de la influencia de China, que tiene inversiones en 93 puertos alrededor del mundo. En Chancay, China está defendiendo la exclusividad para su operación y es de tal magnitud e importancia que el presidente chino Xi Jinping estará en la inauguración en noviembre, coincidiendo con la celebración de la Cumbre Asia-Pacífico de 2024 en Perú. Esta noche, Televistazo describirá las controversias sociales y ambientales en las que ha estado involucrada la construcción del megapuerto de Chancay. El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, se halla en estado crítico tras sufrir un atentado a la salida de un encuentro político. Recibió disparos en el abdomen y las extremidades. Hay un detenido. Robert Fico, primer ministro de Eslovaquia, participaba en un encuentro político con seguidores de su partido, un movimiento ultranacionalista en la Casa de la Cultura del municipio de Handlova de 17.000 habitantes. A la salida saludó con más personas cuando se escucharon los disparos. Cayó al suelo y personal de seguridad lo llevó al vehículo oficial. Fico fue trasladado a una clínica, pero por la gravedad de las heridas lo transfirieron a un hospital en Bačka Bystrica, a 65 kilómetros de ahí. Había recibido disparos en el abdomen, piernas y brazos. Fico ha estado al frente del gobierno por más de una década, en varios periodos desde 2006, con un discurso prorruso, nacionalista, contra la inmigración, crítico con la Unión Europea y con la OTAN, y que se mantiene lejos de la coalición por Ucrania en una guerra que ha dicho nada tiene que ver con ellos. Ahora Fico está bajo tratamientos de emergencia. Los médicos han dicho que su estado es crítico y que las próximas horas son cruciales, mientras que en el sitio del ataque, la policía detuvo al hombre autor del atentado. Tiene 71 años y está sometido a interrogatorios.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó hoy llevar a cabo 2 debates con el mandatario Joe Biden. Biden dijo que su antecesor busca evitar el cruce de ideas en público, mientras que Trump aceptó el encuentro alegando que su rival demócrata es el peor político en la historia de ese país. El primero será el 27 de junio, moderado por CNN, y el segundo el 10 de septiembre por la cadena ABC. Ambos ya tuvieron un cara a cara antes de las elecciones de 2020. 121 hectáreas de matorrales arden en el condado Highland, en Florida. El incendio se acerca a zonas pobladas. Hay 175 casas en riesgo. Las autoridades han ordenado su inmediata evacuación, a más de la habilitación de refugios y el cierre de caminos, mientras los bomberos intentan controlar el fuego. En Argentina, un niño de 1 año de edad se escapó de su casa en la madrugada gateando. El pequeño estaba junto a su perro cuando fue rescatado por la policía. Los policías que patrullaban el barrio de Villa La Lonja en la ciudad argentina de Córdoba no daban crédito a lo que veían. Un pequeño gateando por la calle a las 3:50 de la madrugada de este martes, a unos 70 metros de su casa, solamente acompañado por un perro que no se separó de él. Los agentes lo rescataron de inmediato, lo envolvieron en una manta para protegerlo del frío y con ayuda de los vecinos localizaron a la madre, una joven de 24 años residente del mismo barrio, que no se había enterado de lo ocurrido. La mujer explicó que su hijo salió gracias al perro. El pequeño dormía con su madre, pero se despertó cuando la mascota aprovechó que la puerta estaba sin llave y salió a la calle. El menor lo vio y decidió gatear tras él. El niño goza de buena salud, por lo que asumen que no estuvo mucho tiempo en la intemperie. Este incidente ha sido remitido al Servicio de Niñez, Adolescencia y Familia para determinar si hubo responsabilidad de la madre. Los ecuatorianos pueden acceder gratis a la biblioteca más grande de aves del mundo, que tiene 63 millones de datos. Valeria Navarro con los detalles. Ahora, la biblioteca virtual de aves más grande del mundo está disponible gratuitamente para los ecuatorianos. Se puede acceder tras un convenio entre la Universidad San Francisco de Quito y Cornell University de Estados Unidos. De Ecuador existe una documentación de 1.690 especies. La provincia con mayor número es Napo, con 635 especies, y la menor es Bolívar, con 16. 63 millones de datos, 2.000 autores, 70.000 fotografías y videos, mapas y audios de 11.000 especies de aves del mundo se encuentran en la biblioteca Birds of the World. La búsqueda se puede realizar también por tipo de ave, por lugar específico en donde fueron observadas, y permite conocer con precisión si la población de aves disminuye o aumenta en cada localidad o si se reportan migraciones. Este convenio también va a facilitar a que personas que trabajan en aves, que son especialistas en aves en Ecuador, puedan también contribuir con información a nivel local y regional para esta base de datos mundial. Hay documentación de especies raras. Estas cuentan con procesos de verificación científica. Los amantes de las aves podrán conocer qué comen, cómo trinan, dónde habitan, cómo se distribuyen, con quiénes se relacionan, su diferencia de colores, cuáles son las especies que la amenazan, entre otros aspectos biológicos y taxonómicos, para determinar si son endémicos, en peligro de extinción o comunes. La biblioteca es una guía de identificación de aves, pero también una extensa plataforma de datos para investigaciones científicas y académicas que permitan la conservación de las especies. Deportistas ecuatorianos están preocupados por su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos. Luigi, ¿qué tienes al respecto? ¿Qué tal, Marisabel? Bueno, uno de ellos es José Gabriel Rodríguez, boxeador nacional, que no ha tenido competencias oficiales este año. ¿Y qué pide el deportista? Bueno, él pide tener roce competitivo antes de ir a París. José
Gabriel Rodríguez obtuvo el cupo olímpico en los últimos Juegos Panamericanos. Desde entonces no ha tenido peleas, por lo que está preocupado de llegar a París sin ritmo de competencia. El interventor de la Federación Ecuatoriana de Boxeo afirmó a Ecuavisa que tienen competencias internacionales en su planificación. Fue una de las sorpresas de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, obteniendo la medalla de plata y el cupo a Juegos Olímpicos. José Gabriel Rodríguez entrena en Guayaquil para su primera cita olímpica, sin embargo, desde octubre no tiene combates oficiales. Este año, que es uno de los más importantes, no he tenido ningún campeonato desde Santiago, no he podido participar ni en eventos nacionales, no ha habido ningún tipo de evento donde yo podría decir que he tenido sparring, he tenido un fogueo. A pesar de su exclusión del movimiento olímpico, la Asociación Internacional de Boxeo sigue organizando torneos. Sin embargo, los boxeadores ecuatorianos no participan en estos certámenes. Quisiera que dejen de un lado este problema político que nos afecta directamente a los deportistas y piensen un poco mejor en nosotros, para nosotros poder así mismo tener resultados, ya que nos están exigiendo. Rodríguez cuenta con su mismo equipo técnico con el que clasificó a París 2024. Viajó con la delegación tricolor al preolímpico en Italia y entrenó con ellos, pero al ya estar clasificado no pudo participar en combates. El entrenamiento está bien, no hay ningún problema, pero el problema es el roce. O sea, si es que usted le puede dar la teoría a un nadador y todo, pero usted lo pone al agua y se va a ahogar. Así mismo está pasando con nosotros. Según el interventor de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, Julio Ramírez, en la planificación previa a los Juegos Olímpicos sí están contemplados torneos de preparación y una base de entrenamientos en Europa en las próximas semanas. Lima, Perú es sede del torneo preolímpico de tenis de mesa para el área panamericana. Y está participando Alberto Miño, que llegó hasta la semifinal. Se ubicó entre los 4 mejores de este primer torneo preolímpico. Lamentablemente, hace pocos minutos cayó ante el estadounidense Nihil Kumar por 4-1. Un partido bastante reñido para el ecuatoriano, que tendrá otra oportunidad en los próximos días en el preolímpico 2, que también se va a desarrollar en Videna, Lima, Perú. Se disputó la etapa 11 del Giro de Italia con un trazado de 207 kilómetros entre Fogliano, Valfortore y Francavilla al Mare. Tuvo una definición para velocistas. El ecuatoriano Jonathan Narváez cruzó la meta en el puesto 18, pero Tim Merlier, quien llegó segundo, fue relegado al puesto 89 por un bloqueo a Sebastián Molano en el sprint final. Narváez subió al 17º lugar. Jonathan Milán ganó la etapa y Tadej Pogačar se mantiene cómodo en el liderato de la carrera. Cuando faltan 71 días, 22 horas y 38 minutos para el inicio de los Juegos Olímpicos de París 2024, 464 deportistas de 120 países están en Shanghái, China, para el Olympic Qualifier Series. Este es el primer evento de 2 que otorgan puntos de clasificación a París 2024. En total hay 158 cupos olímpicos en disputa en 4 deportes. Andrea Rojas, Carlos Granja e Isaac Esteves en escalada de velocidad e Isis Granda en breaking son los representantes de Ecuador en el evento, que concentra a los deportes urbanos. 3 personas fallecieron y otras 29 quedaron heridas tras el volcamiento de un bus en el kilómetro 14 de la vía Quevedo-Santo Domingo en el sector El Congoma. En el vehículo iban 35 pacientes renales hacia una clínica de diálisis en Santo Domingo de los Áchilas. Los heridos permanecen bajo observación. Nueva crisis administrativa en Petroecuador tras la renuncia de su gerente general. Ahora se deberá elegir al 5º directivo en un año, mientras que las cifras de producción caen. Hernán Higuera con los datos. Petroecuador vive una nueva crisis administrativa. La gerente general Marcela Reynoso renunció hace un mes y este fin de semana lo hizo de forma irrevocable. En su administración de 4 meses no se elevó la producción de los campos en los que opera Petroecuador. En las cifras mensuales de Petroecuador se nota que la producción bajó en más de 15.000 barriles, unos 5.000 en promedio por mes. La producción petrolera siempre es viene a ser el reflejo de la gestión de un gerente. Y la producción petrolera siguió cayendo y lamentablemente no se activaron programas ni de perforación ni de acondicionamientos. La gerente Reynoso se va dejando una demanda penal contra su antecesor Ramón Correa por presuntas irregularidades en la contratación del seguro todo riesgo de Petroecuador por $99.1 millones y que tuvo vigencia 5 meses hasta que se terminó de forma anticipada.
Sobre ese caso, este martes el juez Jairo García de la Unidad Judicial de Garantías Penales para el juzgamiento de casos de corrupción notificó que admitió a trámite la demanda de la exgerente contra los 5 funcionarios que participaron en la firma del contrato con la aseguradora La Unión. Marcela Reynoso en su administración reemplazó a esa aseguradora por Latina Seguros C.A., para contratar la póliza de seguros técnicos de todo riesgo petrolero y responsabilidad civil marítima y no marítima, que fue adjudicado por $90 millones sin IVA y que cubre desde el pasado mes de abril. Desde el mediodía de este martes, el directorio de Petroecuador intenta designar al reemplazo de Reynoso. Será el 5º gerente en un año, lo que genera nuevamente inestabilidad en la principal empresa del país. ¿Quién va a creer en una empresa que en un momento hablo con un gerente y al otro día está otro gerente y otro equipo? Y aparte de eso le pido los balances y no hay balances auditados internacionalmente. ¿Quién invierte un centavo en la empresa? Y mientras esto sucede, en la estatal Petroecuador aumenta el rubro de gastos de importación de combustibles y eso pone a la empresa en emergencia financiera. La canción Puntería de Shakira es elegida como el himno de la Copa América. Además, en la capital se realizará el Fest Quito. ¿Qué agrupaciones participarán? Ana María Palacios con las noticias del espectáculo. Una vez más, Shakira pondrá su música en un evento deportivo. Su sencillo Puntería será el himno de la Copa América que se realizará desde el 20 de junio en Estados Unidos. Es la tercera vez que la colombiana es elegida para usar uno de sus temas en un campeonato de fútbol. El Waka Waka fue la canción del Mundial de Sudáfrica en 2010. Y el La 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 del Mundial de Brasil 2014. Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia, tendrá un documental sobre los días finales de su carrera que se titulará Los últimos 12 días, dirigido por el director ganador del Oscar Asif Kapadia. El suizo contará las razones por las que dejó el tenis profesional. Se estrenará el 20 de junio en una plataforma digital. El hip hop llegará al Fest Quito, en el que participarán 8 artistas nacionales y extranjeros. Nampa Básico y Afaz Natural de Colombia, El Aldeano de Cuba, King Kong Click y Movimiento Original de Chile. Y por Ecuador, Gianni, Fori DMG y Guanaco. La cita es el sábado 18 de mayo a las 5 de la tarde en el Coliseo Rumiñahui. Gracias, amigos. Sigan informados en ecuavisa.com sobre el estado del tiempo y sus consecuencias. Gaby. Y en nuestras redes sociales, las novedades sobre la situación energética del país. Televistazo vuelve para ustedes a las 19 horas. Que tengan todos una buena tarde.